Estamos hoy en el episodio número 5 aquí en The Mermatax Podcast. El invitado de hoy, invitado de lujo, el coach Sergio Molina Soler, coach de Borregos Tec Hidalgo, coach de selección varonil mayor. Y coach, pues muy contento de que hoy esté aquí conmigo grabando este episodio. No, pues al contrario, muy agradecido, Lalo, por la invitación y un placer estar contigo, compartir estos momentos y con todos los que nos están viendo, nos vayan a ver. Coach, bueno, pues como primer tema, como iniciar, ¿usted cómo llega al básquetbol allá en su país natal, en España? Bueno, ¿cómo inicio? Yo la verdad no tenía un acercamiento muy profundo con el baloncesto. Me llamaba la atención otros deportes. Estoy hablando de la edad de colegial, etcétera. Y bueno, un día a través de amigos y entrenadores me hacen esa pequeña invitación y fue como un flechazo, amor a primera vista con la canasta, con el balón y de aquí hasta ahora, ¿no? Pasando pues en etapas como jugador, pronto me di cuenta que lo mío era más el mundo del entrenamiento, de la otra parte. Y, ok. Bueno, pues como te decía, es un amor a primera vista con el mundo de la canasta y bueno, pasando un poquito por todas las etapas, conociendo el juego desde dentro como jugador y luego pues pronto me di cuenta de que lo mío era más el tema de entrenar. Me enfoqué, enseguida me gustó, empecé con los compañeros a ver cuáles eran sus necesidades, cómo trabajarlas, tanto del aspecto físico, técnico, buscar entender el juego, cómo pensaba el entrenador contrario, etcétera. Y bueno, pues tuve la oportunidad de pasar por diferentes etapas formativas en mi país, hasta llegar al baloncesto femenino, al baloncesto profesional femenino, donde yo me desarrollé más allá en España y donde la verdad siempre muy agradecido y me fui desarrollando como entrenador hasta que llegué aquí en México. En ese baraje, pues como te digo, pasé prácticamente por todas las categorías de formación, siendo las últimas, los últimos equipos donde yo trabajé, la Universidad Católica de Murcia, la UCAM Murcia, en aquel entonces las categorías inferiores de Polaris World Murcia, Vinarós, baloncesto Vinarós, y en Guadalajara en Liga Femenina 2. Coach, pues bueno, muchos pensarán que la carrera del coach Sergio Molina empezó a nivel estudiantil aquí en el Tec Hidalgo, pero antes de eso usted tuvo un pequeño paso por el básquetbol profesional en España. ¿Cómo fue ese paso? Fue casi una década, del 2000-2010 más o menos. Bueno, ¿y cómo fue ese paso? Bueno, sí, yo estuve, como te decía, ¿no? Empecé todas las categorías en ambas ramas, varonil, femenil, hasta que, pues a través de un compañero, entrenador, Alberto Meléndez, entrenador valenciano, él me hace la invitación para trabajar con él en un proyecto súper interesante en Vinarós. Y ahí empieza pues mi roce con el baloncesto profesional femenino, ¿no? Desde la posición como entrenador asistente y preparador físico. Siempre, como lo he dicho, yo siempre estoy muy agradecido a la rama femenina, que es también con la que trabajé los primeros años que estuve yo aquí en México, en el año 2010, con la selección femenina que traía Ray Santana. Y súper agradecido porque ahí aprendí muchísimo de grandes compañeros, grandes entrenadores como Alberto Meléndez, que comentaba, Ray Santana, y hasta llegar prácticamente mi etapa aquí en México. Antes tuve también otro tiempo en la UCAM Murcia, en Primera Nacional, y la verdad una etapa súper bonita. El club ahora es un equipo de Liga CB, y bueno, pues ha sido todo un proceso de formación, de enriquecimiento personal increíble, profesional,
y como yo siempre digo, hasta llegar aquí a México, donde me he desarrollado y me ha permitido seguir desarrollándome como profesional y como entrenador de baloncesto. Coach, usted llega a México, yo me atrevo a decirlo, en el auge de los entrenadores españoles aquí en México, llega a una selección nacional femenil mayor, y era cuando pues estaba el boom de Sergio Valdolmillos, de Ramón Díaz, de los 12 guerreros, pero el otro lado estaba la selección nacional femenil, que igual me atrevo a decir que nunca se ha visto tan apoyada el deporte femenil como el varonil. ¿Cómo fue ese proceso? Tuvo diferentes torneos, Centro Básquet, Cocabas, y también estuvo ahí involucrado en básquetbol nacional, pero en categorías juveniles. ¿Cómo fue todo ese proceso que usted vivió como entrenador en selecciones nacionales? Así es. Bueno, llegué un poquito antes. Como te decía, de la mano de Ray Santana, un entrenador, ahora es seleccionador del Salvador. Creo que fue la época más laureada, más bonita en estos últimos años del baloncesto femenino. Nosotros trabajamos juntos. Y bueno, pues se me hizo la invitación para trabajar con la selección nacional en un torneo, era el torneo Centro Básquet 2010 y los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. Pues hacemos un trabajo, creo que se hizo un trabajo súper bonito, yo siempre lo remarco, lo resalto, creo que fue de los últimos años la mejor época de baloncesto femenino. Se trabajó, se implicó, nos comprometimos con la camiseta nacional, empezamos a conocer porque en ese entonces pues como no había tantos entrenadores españoles fuera, ¿no? Y empezamos a conocer lo que es la cultura mexicana, el baloncesto mexicano, a entenderla perfectamente y bueno, de todo eso también tuvo mucho que ver la figura de mi esposa, de Erika. Ella es 100% de aquí mexicana y me trasladó todo ese sentir, ¿no? Pues fue dura, no fue tan bonita, o sea, fue muy bonita en las vivencias, resultados, etcétera, pero fue dura porque empezamos un poquito desde cero, empezamos a construir. Estoy hablando de la época Ray Santana, el doctor Sergio Castañeda y un servidor, que empezamos con la selección femenina hasta culminarlo con esa medalla panamericana del 2011, ¿no? En ese proceso hubieron torneos y después de esa medalla panamericana, que la nombro como lo más relevante, ¿no? Pero hubieron torneos, clasificación preolímpicos, premundial, torneos centro básquets, etcétera, Cocabas, estuvo muy interesante. Y bueno, creo que ahí se coincidió también un año después, más o menos, se coincidió ahí también con la llegada de Sergio Valdomillos, otro gran entrenador que ha posicionado a la selección nacional mexicana, la posicionó a nivel mundial, junto con otro compañero, Ramón Díaz, y creo que ahí se empezó a ver todo ese trabajo de los entrenadores españoles. Aparte también estaba Iván Denis también trabajando desde esa época también, y creo que ahí se han ido sumando Paco Olmos, y muchos más entrenadores que a lo mejor no están en el panorama, como David Rodríguez, en el panorama de exposición a través de las selecciones o ligas nacionales, pero que están haciendo una labor increíble aquí en México por el desarrollo del baloncesto. Etapa dura, para resumirte, etapa dura, difícil, pero muy bonita en cuestión de resultados, de sentimiento, de identidad con la camiseta nacional, con México y con resultados, ¿no? Coach, marca usted un torneo, yo creo que fue el que volvió a darle esperanza, volvió a darle una ilusión al básquetbol femenil, como lo fue el Panamericano aquí en Guadalajara 2011, donde pues fue una selección femenil que batalló mucho, que parecía que sí entraba o que no, pero hicieron yo creo una hazaña, ¿no? De lograr una medalla de plata, ahora sí que en casa. ¿Cómo fue esa experiencia, vivirla, un buen grupo de jugadoras, un buen staff técnico y pues sobre todo ganar en casa? Fue totalmente una hazaña. Yo te comparto, yo llegué ya a la Villa Panamericana ya iniciados los Juegos por mi compromiso institucional con los Borregos. No se iba a participar. Yo recuerdo momentos muy difíciles
en lo personal, tanto como para Ray Santana como sobre todo para Erika, que ella buscaba el retirarse del baloncesto. Ya se había retirado un año antes del baloncesto profesional, pero que buscaba retirarse del baloncesto, colgar las botas y de la selección nacional en esos juegos. Entonces fue muy duro cuando se dice que no. Me acuerdo de muchas llamadas, de muchas conversaciones con FIBA, con Comité Olímpico, a ver qué pasaba. Nosotros tenemos, y es algo que viene siempre implícito conmigo, ¿no? Ver el como sí, y creo que nos juntamos muchas mentalidades de esas, ¿no? De ver de qué manera podemos hacerlo. Nos trajimos a la selección aquí a Campus Hidalgo, estuvimos trabajando en el TEC Hidalgo, nos apoyó también el Gobierno del Estado, nuestra universidad, hasta que al final pues se tuvo la opción de estar una semana prácticamente en CONADE para irnos. Creo que fuimos la única selección que fue en camión, y poder participar, ¿no? Como comentábamos, no salían ni en el librito de los Panamericanos, el equipo femenil, pero al final se consigue una hazaña por algo que caracteriza al jugador o jugadora mexicana, por esa garra, por esas ganas de superarse, por esas ganas de decir aquí estoy. Y como digo, se hizo un muy buen trabajo, se llevaba haciendo muy buen trabajo y se juntaron unas personalidades importantes para poder conseguir, como dices, esa hazaña que hacía muchísimos años que no se conseguía una medalla de plata panamericana, y con las condiciones en las que estuvieron el equipo o estuvimos el equipo femenino. Venga, voy a hablar más fuerte. Voz de entrenador. Bueno, coach, ¿cómo se da su llegada a TEC Hidalgo? Sabemos que ahorita TEC Hidalgo es un referente en el básquetbol estudiantil, y que antes yo recuerdo mucho que, sin quitarle mérito a ninguna universidad, que yo recuerdo que era de acabo mi prepa, ¿a dónde quiero ir a jugar? Yo creo que la primera opción antes era CU, por el nivel, la calidad de jugadores que había, el buen cuerpo técnico que tienen ahí con el coach Santos, pero ahora ya es más dividido, y ahora la opción, yo creo, número uno y principal es llegar a TEC Hidalgo. ¿Cómo se da su llegada al campus Hidalgo? Bueno, pues te comparto. En ese año 2010, tras los Juegos Centroamericanos y Centrobásquet, mi esposa, Erika, tiene un problema fuerte de salud. Nosotros teníamos contrato firmado en España y decidimos romper el contrato y quedarnos por ese problema, ¿no? Entonces, gracias a Dios, luego con el paso de los meses todo va bien, pero sí comentarles que incluso los centroamericanos no los pudo jugar por ese motivo de salud. Se consiguió la medalla en Centrobásquet, medalla de bronce contra selecciones potentísimas. De hecho, ayer justamente estaba hablando con Ray Santana y de la selección de Jamaica, que presentaba un roster con jugadoras de la WNBA, con jugadoras de primer nivel de Europa, igual que Dominicana, Puerto Rico, con muchas jugadoras en presencia en la Liga Española, etcétera. Y bueno, pues tiene un problema de salud ahí, Erika, y decidimos, ella siempre, el planteamiento de vida era quedarse en México, y decide romper el contrato que teníamos en España, en la liga profesional, y nos quedamos. Al quedarnos, pues a los poquitos meses, pues empezamos, a mí me llega alguna oferta para el baloncesto profesional aquí en México, y decidimos el no separarnos, sino el ver cómo plantar raíces, cómo empezar a iniciar una vida aquí en Hidalgo. A mí me llamó la atención muchísimo la entrada, las instalaciones del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo, y bueno, pues entramos. Erika tenía algún contacto y bueno, pues todo se dio para de esa manera un poquito fortuita para que podamos trabajar. Iniciamos, yo recuerdo que en alguna entrevista lo he comentado, que en un principio no se contaba con mi perfil, buscaban el perfil de Erika como entrenadora, y bueno, pues iniciamos trabajando en la rama femenil. En la rama femenil empezamos a dar resultados, y son los propios jugadores los que se empiezan a dar cuenta del trabajo que estamos realizando, y empiezan a solicitar, me empiezan a solicitar entrenamientos, se empiezan a solicitar
poder entrenar con el español hasta que las autoridades del campus se dan cuenta que el perfil o ven que el mejor perfil para entrenar al equipo varonil podría ser el mío. Yo la verdad muy agradecido, me delegan esta responsabilidad y hasta el día de hoy, ¿no? Comentar pues eso, que todo ha sido a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, como bien decías, Tec Hidalgo no figuraba en lo que respecta al baloncesto a nivel nacional y bueno, pues a base de trabajo, a base de planificación, de mucha pasión, de mucha entrega, empezamos a construir lo que hoy en día pues, significa el Tecnológico de Monterrey en Hidalgo. Empezamos a construir ese programa deportivo que en estos años pues, ha estado dando muchos éxitos y prácticamente dominando lo que es el baloncesto universitario. Bueno, coach, antes de seguir con los temas, con la entrevista, una pequeña dinámica. Si Sergio Molina tuviera un superpoder, ¿qué superpoder tendría? Voy a decir, y en estos momentos de vida, curar la salud de las personas o de las personas que quieres, ese sería el poder más importante en estos momentos de vida. Uno siempre sueña con el poder volar, sería increíble, ¿no? Pero vamos a dejarlo en curar la salud de las personas. ¿Una canción con la cual usted se identifique? Pues hay muchas, ¿no? Y para determinados momentos, pero hay una que siempre tengo muy presente y antes de los juegos, que es la banda sonora de la película de Gladiator. Me encanta, me llega y me transmite. Si usted pudiera ir a cenar con alguien famoso, ¿con quién sería? Con mi esposa. Y por último, un jugador y un equipo al cual le gustaría a usted dirigir y un entrenador al cual le gustaría enfrentarse. ¿Te queda algo? La selección nacional mexicana, no, hablando de equipos, la verdad no, cualquier equipo, sí me gustaría dirigir un equipo en mi país natal, profesional, me llama la atención, y sobre jugadores cualquiera que creyera en mí, cualquier jugador que crea en mí, me encantaría poder trabajar con él y daría siempre, como intentas hacerlo, ¿no? Sí o no, pero dar ese extra lo harías de una manera diferente. ¿Y un coach al cual le gustaría a usted enfrentar? Al mejor. Al mejor. Me gusta, por ejemplo, me gustaría saber lo que es enfrentarme a un tal Zeljko Obradovic, un tal Pablo Lasso, sobre todo coaches de Europa. Coach, siguiendo, bueno, en episodios anteriores yo había hablado con Luis Andreassi y algo que yo comentaba con él era el primer campeonato AVE que consiguen en Monterrey en el 2014. Yo le comentaba a él que pues Hidalgo no figuraba como favorito, era de hecho la primera temporada de AVE y se iban a meter a la casa de Borregos Monterrey y daban la campanada, coach. ¿Cómo fue ese proceso de ese primer campeonato? Bueno, antes de la Liga AVE estaba la Liga CONADEI. La Liga CONADEI se dividía en Liga Premier, que era, digamos, la primera división, y luego ya venían las otras divisiones, y ahí se clasificaban 4, no 8. Ahí era Final Four. Ahí ya nosotros, 2 años antes, yo dirigía a Tec Hidalgo por un triple, por tema de un triple, no nos metemos en los 8, en la Final Four, un triple contra la UTLA, y luego el siguiente año nos metemos en la Final Four. Entonces ya había un antecedente de un buen trabajo. Y en la primera edición de AVE, cuando nos empezamos a mezclar, ahí las universidades públicas, privadas, yo recuerdo una Watch muy potente, igual que aquí en Juárez, que también la universidad, hubo equipos muy fuertes. Bueno, pues empezamos un nivel competitivo altísimo y no nos fue tan bien la temporada como teníamos prevista, ¿no? Y hasta la última jornada de liga no sabíamos si íbamos a clasificar o no para los 8 grandes, pero siempre conscientes del nivel que podemos desarrollar en un partido de baloncesto, ¿no?
Sabemos que los 8 grandes son eliminaciones directas, primero octavo, segundo séptimo, y que nosotros podríamos competir contra quien sea. A lo mejor no habíamos podido mantener un nivel continuo de competición muy alto por diferentes motivos que tuvimos durante la temporada, pero sí éramos conscientes de que nosotros podíamos demostrar cualquier cosa, ¿no?, a un partido. Y bueno, cuando dimos la campanada jugando contra la UDLA, que no sé si estoy mal, creo que no había perdido ningún partido de liga regular o había perdido un partido, y jugamos ese juego y lo ganamos, creo que eso fue anímicamente, nos vino a todo el equipo, a los jugadores, empezaron a cerciorarse del nivel que ellos podían tener, ¿no?, y que podían llegar. Y ahí no nos pudieron parar, o sea, ya no nos pudieron parar. Vimos que podía ser nuestro y estuvimos enfocados y claros a por el campeonato. Yo recuerdo que me comentaba Luis que antes de ese torneo, que usted les comentó en vestidor que el plan para ese torneo era ganar, que no había otro plan. Yo creo fue pieza fundamental la motivación, la confianza que usted les tenía a sus jugadores, a su equipo, a su staff técnico, sobre todo porque, como le digo, nadie los da a ustedes por campeones por clasificarse en octavo lugar. Ahí te comparto, hay un tema curioso. Yo recuerdo que unas jornadas antes plantamos en el vestidor y cuando planteamos unos objetivos y el objetivo yo lo planteé muy claro, que era ganar los 8 grandes, y todos se quedaron, aún no estábamos clasificados. Y cuando pasamos era ganar sí o sí. O sea, ya estábamos aquí, habíamos conseguido, estábamos por algo, a base de mucho trabajo. Y yo siempre lo digo, muchas veces los campeonatos, más que la satisfacción personal de ganar un torneo súper competitivo, a mí lo que me ayuda es a reforzar una serie de valores para llegar a ese campeonato. Una serie de valores basada en el trabajo, en el sacrificio, trabajo en equipo, en hacer bueno al compañero, valores que se emplean para nuestro deporte y para la vida. Entonces, para mí fue muy importante, y creo que para ellos y para los jugadores igual, el darse cuenta que podían conseguir aquello que se propongan, llámese campeonato ABE, llámese sacar una carrera, llámese cualquier cosa, ¿no? Fue algo muy importante para dar fortaleza a los valores que intentamos transmitir y, por supuesto, disfrutar de hacer un buen baloncesto y entregarnos al máximo en una cancha, que es lo que nos apasiona. Después de ese campeonato, pues a la salida de los jugadores, cumplen su ciclo universitario algunos jugadores importantes y se da un proceso de reconstrucción en el equipo, que al siguiente año, sí, en la siguiente temporada 2015 en la AVE, pues no clasifican a 8 grandes, y es hasta el 2017 que son campeones en casa de las Águilas de Lopaep. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue llegar otra vez a ese campeonato? Sí, mira, fíjate que al año siguiente, ese año se vuelven locos todos los equipos profesionales, se ven el talento que había en Hidalgo, en los jugadores de Hidalgo, ven los físicos de los jugadores de Hidalgo, eran unos físicos un poquito diferentes a los físicos que presentaban los demás equipos. Generación muy buena, de hecho muchos jugadores, yo me acuerdo de enfrentarnos al CEU y ahora pues Daniel Girón, que juega con la selección nacional de Uruguay, en el baloncesto profesional, etcétera. Había muy buenos jugadores. Pero como que reciben muchas ofertas mis jugadores para dar el salto a la liga profesional, y algunos deciden darlo antes de concluir su proceso universitario. Otros ya acaban su elegibilidad y luego también se junta un tema personal para un par de jugadores. Total, que el equipo se desmantela totalmente y tenemos que iniciar un nuevo proceso. En ese nuevo proceso nos quedamos también por un punto, no clasificamos a los 8 grandes jugando contra la UACJ. Necesitábamos de un resultado de la UACH y nosotros ganar con la UACJ. Me acuerdo de ahí de Garay, que estaba rindiendo increíblemente, etcétera. Y bueno, pues no clasificamos ese año a los 8, a la siguiente temporada sí clasificamos, que era 8 grandes de Toluca, y bueno, no se nos dio el poder avanzar, y la siguiente temporada ya somos, el 2017 ya somos campeones en UPAEP, 2018 subcampeones y 2019 otra vez campeones. Todo a base de planificación, de trabajo,
y de la filosofía que intentamos transmitir en Tec Hidalgo, que es ser altamente competitivos y lo más profesional posible dentro de todas nuestras capacidades. Y yo me atrevo a decir que pues el trabajo que usted ha hecho ahí en el Tec Hidalgo, pues los jugadores que van saliendo, que van perdiendo su elegibilidad, que van terminando su proceso con las altas, con la visoría, con el escauteo de jugadores que usted tiene, pues no se siente realmente la baja. O sea, el año pasado pues sale Julio Ibarra, sale Manuel Trinidad, sale... se me va el nombre de este jugador, pero pues Ricardo no, Moreno. no se siente realmente, y prueba de ello es que en la tabla de posiciones están sembrados en segundo lugar en esta Liga AVE que está terminada, coach. El campeonato 2019 lo juegan en casa, lo juegan en Pachuca, unos 8 grandes muy difíciles, yo creo muy competitivos, que realmente parecía que desde la primera ronda perdían y luego clasifican, semifinales contra UTLAP, se veían por debajo y apareció la figura de Josué, y igual en la final yo creo, aunque estaban en casa, no eran favoritos por los resultados que mostraban, yo creo, las primeras mitades, los primeros 3 cuartos de cada juego. Pero ¿cómo fue esa experiencia de ganar en casa y con su gente? Mira, fíjate que has tocado un tema para mí muy importante y lo quiero resaltar. Me voy a ir un poquito para atrás y te contesto enseguida la pregunta. Tú has comentado que de la salida de los jugadores y que nos mantenemos competitivos. Los últimos años, salvo la temporada siguiente al primer campeonato que no pudimos clasificar, las demás temporadas siempre hemos estado rankeados puestos 1 y 2 de la tabla general. Estamos hablando que durante prácticamente 4 años hemos sido posicionados número 1 o número 2 de la tabla general de la Liga AVE. Con salidas de jugadores. Yo recuerdo que cuando me decían, no, cuando salga Israel ya no van a poder competir, cuando salga Yannick, cuando salga tal jugador, cuando salgan no van a poder competir porque van a perder mucha fuerza. Pero todo esto viene un poquito en la filosofía que tiene uno como coach, que intenta transmitir y que aceptan los jugadores, ¿no? Donde no delegamos o la responsabilidad no la tiene 1, 2 o 3 jugadores, sino la tiene el grupo. Para nosotros el grupo es lo más importante, el mantener ese nivel competitivo. También, si tú estabas comentando, ¿no? Antes no todo el mundo quería venir a Tec Hidalgo y fichábamos un perfil de la gente que creía en nosotros o que estaba convencida de nosotros. Y es el mismo perfil que seguimos buscando hoy en día. A veces no nos llega el perfil de selección nacional U17 o selección nacional U18, etc. Hay momentos que sí nos llegan y no nos llega a veces porque la oferta académica que tiene Tec Hidalgo, quiero recordar que somos una universidad de 800 alumnos, por lo tanto la oferta educativa o académica no es tan amplia como otras universidades. El nivel de exigencia académico es el nivel de un TEC, que es muy alto. Y la ciudad de Hidalgo, aunque a mí me encanta y es Pachuca, vamos, todo para mí, pero no es tan atractiva quizá para un joven pensando en el tema laboral o en el tema de ocio, ¿no? Entonces ahí se nos dificulta un poquito, pero sí acertamos que el perfil que quiere venir a Hidalgo es por lo que tú dijiste, es porque quiere entrenar con nosotros, es porque quiere trabajar y porque cree en nosotros y en nuestro programa académico. Entonces, la salida de los jugadores ahí, nosotros siempre nos mantenemos competitivos, que eso es lo más importante para nosotros. Los campeonatos ya vendrán con el trabajo si nos toca, ¿no? Pero el mantenernos competitivos es lo más importante. Y como te decía, en los 8 grandes cualquier cosa puede pasar, y ahora voy retomando esta última pregunta que me hiciste. No hay prácticamente ningún favorito. Todos los campeonatos que nosotros hemos ganado, los hemos ganado viniendo de atrás, sufriendo, no estando las cosas tan fáciles o pararse en la cancha y ganar y ya ir con una ventaja de 10. No, ha venido a base de trabajo, de lo que nosotros transmitimos, de esa filosofía del esfuerzo, del seguir hasta el último momento, de creer en el compañero, de dar un pase extra, de apretar las piernas cuando hay que apretarlas, de ese hambre de competición. Y así ha sido un poquito todos los campeonatos. La verdad, la vivencia que tuvimos en este último campeonato fue algo súper especial. Ha sido el campeonato junto de AVE con más presencia de público, más implicado,
La verdad era un hervidero, eran 3.000 personas metidas y porque no teníamos más capacidad y teníamos que velar por la seguridad de los asistentes. Pero fuera habían pantallas para la gente con los food trucks, habían más de 500 personas fuera, gente que quería haber entrado. O sea, estuvo padrísimo la implicación y la implicación de toda una ciudad. Y ahí te das cuenta lo que tú puedes transmitir a través del deporte, ¿no? Cómo tienes esa capacidad de enganchar a la gente, al aficionado, de estar, de ese sentimiento o esa identidad con la playera del Tec Hidalgo. Y muchas veces muchos jugadores o entrenadores, no, es que cuando vamos a la casa de Tec Hidalgo sabemos que el público está animando, está ahí con ustedes, o sea, da gusto. Fueron unos 8 grandes muy sufridos. Ahí quedamos en primera posición, jugamos contra la Madero, un muy buen equipo, que no estuvieron las cosas tan claras hasta el final. Al final pudimos cerrar bien, cómodo. Después enfrentamos a la UDLA, que también fue un partido muy duro y muy duro mentalmente, físicamente, y después cerrar contra lo que viene siendo ya casi un derbi, ¿no? En los 8 grandes, que es con jugar contra el CEU, y un gran equipo como es el CEU, que siempre, la verdad, vaticina un juego intenso e increíble, ¿no? Y bueno, pues esta vez también vinimos de atrás, le dimos la vuelta y pudo cerrar ahí con el trabajo, por supuesto, de todos, porque hubieron jugadores muy regulares durante todo ese proceso de 8 grandes, pero en la final Josué se destapó y la cerró totalmente en los últimos minutos. Creo que metió 17 puntos en muy poquitos minutos para conseguir que la victoria se quedara en casa. Yo también me atrevo a decir que otra cosa de las que se ha atrevido a hacer Tec Hidalgo es explotar otro perfil dentro del básquetbol, dentro del deporte que antes no era muy explotado, que son las redes sociales. O sea, vemos que las transmisiones de esos 8 grandes en Pachuca yo me atreví a decir que eran de las más vistas, que superaban los 3,000, los 5,000 espectadores, y sobre todo que pues es algo nuevo, es algo que Tec Hidalgo ha aprovechado bien para explotar las redes sociales. Sí, fíjate que, como te decía, nosotros intentamos ser lo más profesional. Yo recuerdo en aquel año 2010, cuando yo llego a Tec Hidalgo y en un despacho se me pregunta, ¿no? ¿Qué hace falta para ser campeón? Y mi respuesta fue, pues clara, enfoque, inversión y trabajo, no nada más. Entonces, yo creo que hemos generado un estándar de profesionalidad bastante alta a nivel universitario. Incluso compañeros entrenadores de la liga profesional que han venido, nos han conocido desde dentro, cómo trabajamos, lo han dicho y dicen, no, es que ustedes se mueven mejor que un equipo profesional, o sea, están más profesionalizados. Entonces, esa implicación a través de la pasión y de la profesionalidad ha hecho que vayamos creciendo, tanto redes, en redes, con el trabajo multidisciplinar y con todo, propiamente lo técnico-táctico. Intentamos ser lo más profesional posible, siempre en beneficio de nuestro alumno. Coach, bueno, termina campeón ese 2019 y se integra al staff técnico de Iván Denis en las ventanas FIBA. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de nuevo en una selección nacional con un compatriota? Y pues sobre todo, yo lo recuerdo mucho en el gimnasio Juan de la Barrera cuando enfrentan a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue ese juego? La verdad, un aprendizaje, me llevé un aprendizaje y un agradecimiento hacia Iván Denis, que es un coach que lo ha venido haciendo muy bien aquí en la Liga Nacional, dominando prácticamente la Liga Nacional, la Liga Profesional Mexicana, y muy agradecido por el acercamiento, la invitación que él y otras personas que pusieron mi nombre sobre la mesa y creyeron en mí para esa posición y ese puesto. Pues sobre todo un aprendizaje, me llevé mucho aprendizaje porque fue mi contacto con la selección nacional varonil desde dentro, desde poder aportar, desde poder sumar e ir conociendo. Y lo que tú comentas, el juego fue creo que algo espectacular, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó Gustavo,
recién empacado del Real Madrid, llega y se pega un entrenamiento brutal. Paco, Toscano, o sea, estaban todos, Orlando, todos muy enfocados, muy metidos. Y bueno, creo que se creó un ambiente muy de ilusión, de hambre, y se hizo un gran juego de baloncesto, donde se consiguió esa victoria frente a Estados Unidos, ¿no? Con jugadores de mucha talla, aunque sabemos que no es la selección que presentan a lo mejor para unos Juegos Olímpicos, pero eran jugadores de una talla mundial increíble y se hace un excelente juego de baloncesto, ¿no? Usted deja el staff por cuestiones de estar de lleno con Tec Hidalgo y llega otra oportunidad más en su vida, de nuevo el básquetbol profesional, dirigiendo a Monterrey, a Fuerza Regia en la Champions League, Liga de las Américas. ¿Cómo fue esa experiencia, coach? Como yo se lo comenté a Luis, era un equipo pues literalmente lleno de chamacos, un equipo que no apostaba a nadie por ellos y que dieron la campanada en Monterrey para clasificar. Pues sí, la verdad es, fue algo, yo súper agradecido a Fuerza Regia, y a las personas que confiaron nuevamente en mi perfil para dirigir ese equipo. Se hace una apuesta, creo, muy arriesgada y necesaria por parte del club, por parte de Sergio Ganem, de presentar por ese choque de fechas con la Liga Nacional, de presentar un equipo alterno, pero un equipo, Fuerza Regia lo podía haber hecho perfectamente, llevaba un equipo con jugadores con un baraje profesional diferente al que presentó, pero ellos prefirieron darle la oportunidad al jugador nacional, al jugador joven mexicano, y bueno, pues creyeron y confiaron en mi perfil para poder dirigirlo. Y como bien dices, y bueno, y destacar también aquí todo el apoyo de Paco Olmos, que creyó también en este proyecto, que apostó por un servidor, y la verdad tuve siempre todo su apoyo para enfrentar este reto. Y como bien dice, se dio la campanada, o sea, era un equipo prácticamente con jugadores de primer año, con jugadores sin apenas minutos, y donde creo que se mostró lo que puede llegar a hacer el jugador mexicano. O sea, yo recuerdo que en las primeras jornadas de la Basketball Champions League América, que es la competición más importante de América, Omar de Aro era el jugador más ofensivo. O sea, tenía una media de 30 puntos por partido. Entonces, un jugador que no jugaba o tenía 0 minutos en la Liga Nacional. Y destacar, así como Mar, el trabajo de todos, del propio Luis, que hizo unos partidos increíbles participando con nosotros, Emanuel Trinidad, Emilio Arellano, prácticamente no me quiero dejar nombres, ¿no? Pero todos, Gabriel Vázquez, todos los jugadores dieron y aportaron para meter el equipo en cuartos de final y poder llegar a jugar contra un equipo como Flamengo. Con la trayectoria de jugadores como Marquinhos, Oliviña, Baelvi, o sea, estábamos jugando contra lo mejor, prácticamente lo mejor. Y recuerdo que, bueno, nos dieron lo que nos ganaron con una ventaja abultada de 20 y tantos puntos, aunque llegamos a estar a, si no recuerdo mal, entre 6 a 4 puntos en el tercer cuarto en Monterrey. Estábamos ahí pegaditos. O sea, no es que pisara la cancha y nos sacaron ventaja de 30, que sería lo más lógico o normal, si no estuvimos momentos pudiendo llegar a saber lo que es competir contra un equipo de ese nivel. Y bueno, pues perdimos, por una diferencia de 20 y tantos puntos, 23 creo que fue una y la otra de 26, pero luego me dicen que la última vez que Fuerza Regia se enfrentó a ese equipo con el equipo, hace ya años, con todo el equipo completo, habían perdido de más de 50. Entonces, con americanos y todo. Entonces, lo que estamos hablando es que sí hicieron una gran apuesta y una acertada apuesta por el jugador nacional, que tiene un talento increíble y que necesita de esa confianza, ¿no? Termina esa aventura, ese torneo, llega otra experiencia más en selección, pero ahora como entrenador en jefe, coach, la ventana contra Bahamas, fue una ventana donde ganan en casa, van y pierden de visita, y después pues se dan una serie de circunstancias de federaciones, de cosas extra cancha, pero ¿cómo fue llegar a selección? Yo creo pues un sueño de cualquier entrenador.
Bueno, pues la verdad sí, súper agradecido y comprometido. Pues estando aún en Brasil, recibo una llamada donde se me cita para que se quiera hablar conmigo y la presidenta de la federación pues me expone y ya aquí en México cuál es el proyecto. Tenemos una entrevista, una reunión de trabajo y bueno, me pone el panorama cómo está. Y la verdad, pues para mí es un honor, un orgullo el que se, por lo menos que se ponga mi nombre sobre la mesa, ¿no? Y luego el que se confíe, pues una implicación extra, es una implicación más, ¿no? Y es una máxima responsabilidad cuando tú has sentido la camiseta nacional y sabes la responsabilidad de que conlleva el llevar el mando de una selección nacional. Y bueno, como bien dices, pues jugamos, hacemos un buen partido de baloncesto con donde se puede ver un poquito lo que se intenta transmitir y lo que se ha visto cuando pude dirigir a Fuerza Regia en la Basketball Champions League América, o lo que se ha visto estos últimos años en Tec Hidalgo. Se ve un juego de conjunto donde se mueve la pelota, se defiende, un equipo competitivo y se entiende esa filosofía que intentas transmitir. Y luego en Bahamas damos otra cara totalmente diferente y perdemos, ¿no? Un partido que no deberíamos de haber perdido, pero que bueno, es el resultado de que si no hay un proceso, si no hay trabajo, con 4 sesiones de entrenamiento, presentarte a unas ventanas, pues es complicado y esto no tiene que ver ni federación ni nada, sino son los tiempos, los momentos, los jugadores que están disponibles, los jugadores que pueden participar, los que no están lesionados, los que no tienen problemas de choque con la liga extranjera con la que están disputando. Entonces, pues sin trabajo puedes dar una muy buena cara un día y otro día puedes dar una mala cara, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con el aprendizaje, me quedo que vimos en Guadalajara hacia dónde podemos llegar y cuál es el camino, ¿no? Y rectificar y aprender de los errores que cometimos en Bahamas. Y ahora, pues a la espera, como bien dices, a la espera de ver qué sucede. Lamentablemente en estos años, y como tú dijiste al principio de la entrevista, ya son muchos pasos por diferentes procesos de selección nacional, U18, femenina, universitaria, y donde se han vivido estas situaciones, ¿no? Lo que platicábamos de Guadalajara, que estábamos pues suspendidos y al final pues podemos participar tanto en la rama varonil y femenil. Y yo espero, soy optimista, creo que en el buen hacer de las autoridades, confío mucho en nuestras autoridades federativas y creo que esto se tiene que solucionar sí o sí. ¿De qué manera? No sé, yo no me compete, pero se tiene que solucionar para que el jugador y la jugadora mexicana pueda competir a nivel internacional. Coach, ¿usted sigue siendo coach de la selección? Correcto. Correcto. Bueno, pues son 2 ventanas donde vimos algo interesante, que es un cambio generacional, generaciones balanceadas. Muchos lo han satanizado, muchos se quejan de eso, pero yo creo que es el momento exacto para poder dar un cambio generacional. Vienen jugadores importantes como los hermanos Andreassi, pues Israel ya lleva un proceso, pero todavía es nuevo, es joven. Y hemos visto también mucho talento, Omar de Aro, y pues hay mucho talento con el cual jugar. ¿Usted qué piensa de este cambio generacional? Porque para al menos a mí es justo y necesario, porque no podemos seguir jugando con los jugadores que nos dieron esa hazaña en Venezuela en el 2013. O sea, es ilógico fíjate, que Lalo, veamos esos jugadores. Claro, fíjate, Lalo, que yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio y el cambio. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay jugadores que aún están en edad de jugar y que pueden jugar perfectamente. Por ejemplo, a estas ventanas no pudieron acudir algunos por sus compromisos con ligas extranjeras, algunos por lesión, por algún tema personal, hablando con ellos, no pudieron acudir a ese llamado, independientemente de la lista que ya se ofreció finalmente con los jugadores que estaban disponibles para poder jugar
después de haber hablado con ellos vía telefónica, con muchos otros que no pudieron acudir por diferentes motivos. Pero fíjate que hay que ir dando ese cambio generacional. Necesitamos poco a poco ir introduciéndolo e incluso, ¿por qué no plantear una selección B o una selección alterna también de jóvenes para ir nutriendo selección A o selección mayor? Pero necesitamos ir poco a poco introduciendo. Como tú dices, hay mucho talento en México y talento de jóvenes. Ahora, si damos ese cambio generacional de repente o de pronto, rápido, tenemos que ser conscientes que el resultado no va a ser rápido, va a ir poco a poco, pero sí lo están demandando. Entonces tenemos que buscar ese pequeño equilibrio entre el jugador más experimentado, con mayor bagaje y que aún tiene muchos minutos y tiene aún muchos años en la duela para dar un buen baloncesto, ¿no? Yo me quedo como tú dices, con las cosas positivas y de lo negativo a aprender, ¿no? El paso adelante que dio Omar de Aro, que lo acabas de nombrar, fue un paso importante. Es un jugador que ya me lo demostró en la Basketball Champions League, siendo el máximo anotador durante 2 jornadas con más de 30 puntos por partido. Y un jugador que ante lo mejor de América podía competir y meter y ser un jugador ofensivo, ¿no? Que en este caso es Omar de Aro. Y en la selección nacional igual, demostró tener el descaro de poder competir y de que ese talento ofensivo que él tiene, poder desarrollarlo a nivel internacional. Y como Omar vienen muchos más, al igual que fuimos, también recuperamos a un jugador que llevaba unos años sin participar o sin defender la camiseta nacional, como es Marco Ramos. Entonces creo que hay un equilibrio ahí interesante, tenemos que buscar ese equilibrio interesante de jugadores jóvenes y, como tú dices, de atrás vienen muchos jóvenes con mucho talento que hay que darles la oportunidad y que yo siempre lo he dicho, yo voy a creer 100% en ellos, ¿no? Estás hablando de los hermanos Andreassi y muchos, está Gael Bonilla, Esteban Roacho, hay muchos jugadores, Willis, o sea, estoy nombrando algunos, ¿no? Brian Urrutia, Ale Reina, hay muchos jugadores jóvenes que vienen empujando y que hay que buscar ese equilibrio entre el jugador ya más experimentado internacionalmente y el jugador joven que viene atrás empujando y que tiene ese hambre de querer demostrar. Ahora hay que ver quiénes tienen el talento y el porte para poder defenderla y estar a la altura de lo que necesita una selección nacional. Y pues bueno, como usted comentaba ahí el nombre de mis paisanos, Esteban, de Brian, ahorita ya el panorama para ese tipo de jugadores ya es más abierto, porque antes no cualquiera llegaba a una liga NCAA, a un junior college. Ahora ya ahora sí que más carnita de dónde poder escoger jugadores, de dónde poder armar una buena selección. Y bueno, coach, un tema importante, ¿cuál es el papel de la Liga AVE para el desarrollo del jugador universitario de su brinco al profesional, y cuál es la importancia de esta liga en el básquetbol mexicano? Yo creo que la liga está creciendo a pasos agigantados. Cada vez vemos la incorporación de más jugadores de Liga A directamente en la liga profesional, aunque aún tenemos muchas áreas de oportunidad donde enfocarnos y trabajar para que cuando aquellos jugadores que tienen las capacidades y habilidades para poder llegar al baloncesto profesional, que no se note tanto, ¿no? La liga ha crecido muchísimo, sigue creciendo, hay mucho talento, muchísimo talento, y es una liga de formación, es una liga es una liga formativa en 2 objetivos claros, ¿no? La primordial, la parte académica y la parte deportiva. Nosotros estamos formando personas profesionistas y a la vez estamos formando deportistas. Y creo que poco a poco se van dando cuenta la Liga Nacional que hay talento, que hay jugadores, que hay materia prima y cada vez están saliendo jugadores mejor preparados, aunque aún tenemos que seguir trabajando los entrenadores del universitario para dar ese pasito más y que no se note tanto el salto del universitario al profesional, ¿no? Coach, ¿usted cree que el tema de tanto jugador mexicoamericano en ligas nacionales, ahorita por ejemplo Cibacopa, que tiene permitido jugar con 7 extranjeros, le hace daño al desarrollo del jugador mexicano, al jugador nacido aquí en México? Mira, hay que entender algo. La liga nacional, las ligas profesionales no son ligas de desarrollo,
son ligas para ofrecer un espectáculo de baloncesto. Pero como entrenador, como miembro de la familia del básquetbol, necesitamos esa sinergia con la liga profesional para desarrollar a los jugadores. O sea, se necesita creer en el jugador nacional. Yo soy defensor del jugador nacional 100%. Yo soy defensor de dar la oportunidad al jugador mexicano y ir regulando, que eso pues le compete a las personas que le vayan a competir, ¿no? En la liga, en las ligas. Pero yo como coach soy partidario de dar la oportunidad tanto a coaches como a jugadores mexicanos. Hay muy poquitos coaches, yo veo muy poquitos coaches o nombres de coaches mexicanos en las ligas profesionales y hay muy poco jugador. Yo creo que podía haber más presencia de jugador nacional, ¿no? Y eso pues sí afecta a seguir desarrollando a los jugadores y a ese paso para luego llegar a la selección mexicana. Coach, los jugadores en el extranjero, en NCAA, en Junior College, en ligas de Canadá, ¿usted ha tenido la oportunidad de poderle seguir el paso? Le comento, hablaba en un episodio anterior con el coach Jesús Aragón, me comenta que hay cerca de 20 jugadores jugando ligas universitarias en el extranjero. ¿Usted les ha echado ahora sí que el ojo para en un futuro llamado selección? Es mi responsabilidad y la de mi staff llevar el seguimiento de todos los jugadores y de la cantidad de jugadores que habrán que puedan jugar con la selección, pero que no tengamos detectados, ¿no? Y eso tenemos que seguir trabajando a ver de qué manera podríamos mejorar, ¿no? Pero es mi obligación a aquellos jugadores que están jugando fuera, que están jugando en las ligas universitarias, que se están formando fuera o que están jugando en las ligas profesionales extranjeras, el llevarles un seguimiento para ver cuándo es su desarrollo para hacerles convocatorias e invitaciones a la selección nacional. Coach, a continuación, otra dinámica. Yo le voy a comentar una palabra y usted me responde lo primero que se le venga a la mente. Vamos a ver. España. Pasión, mi vida. México. Voy a repetir. Pasión. Mi país de adopción. Básquetbol. Todo. Pachuca. Me encanta. Tec Hidalgo. Aquí está. Familia. Mi motor de vida. Son las palabras aquí que preparé, coach. Y a continuación las preguntas de la gente. La primera es que ¿cuál es su filosofía al momento de dirigir? Bueno, mira, fíjate que yo soy un entrenador que cree en el trabajo de equipo, un entrenador competitivo, y eso lo intento transmitir en el juego, ¿no? Buscar un juego de equipo, adelante y atrás, competitivo, siempre, y donde siempre des el máximo esfuerzo por el objetivo común, ¿no? Dejar el ego a un lado, pero ir buscar el objetivo común. Jugadores a seguir mexicanos. Bueno, pues está claro que los jugadores ya de renombre los vamos a dejar a un lado, que son los que conocemos todo el mundo, pero hay jugadores, yo para mí Esteban Roacho es un jugador que hay que seguir muy de cerca, Gael Bonilla y toda la juventud, todos los jugadores jóvenes que vienen de atrás. Pongo ellos dos como estandartes y representantes muy importantes de todo el talento que viene atrás. Y yo ahí me atrevo a decir que la importancia que ha tenido Enrique Zúñiga en el desarrollo de todos estos talentos ha sido muy buena, porque cada vez vemos que más talentos mexicanos van emigrando. Yo creo que están realizando un excelente trabajo, motivo de que, aparte de que Enrique tiene la preparación para aportar a la selección, pero él tenemos que tener ese seguimiento desde las U18, U17 a la selección nacional mayor, y comprendiendo esa metodología de enseñanza, esa filosofía del juego, para que sea muy común en lo que pueda ser
que pueda ser pareja para la U17, U18 y selección mayor, y que cuando se dé esos procesos de cambio no se note tanto salto, ¿no? Y creo que ha hecho una labor muy buena. Coach, bueno, esta pregunta ya la había contestado anteriormente, pero ¿qué opina de la Liga AVE? Pues creo que la liga es una liga súper bien organizada, con un objetivo increíble de la formación de la persona y del deportista, súper necesaria y que cada vez está siendo más profesionalizada. Yo creo que se necesita también de un poquito de aportación por parte de las empresas que crean, que apoyen, que patrocinen, que se enfoquen un poquito más con la Liga B, porque creo que ahí se beneficiarían muchos jóvenes que se están desarrollando, ¿no? Coach, otra pregunta que nos deja, que si usted dirigiría profesional aquí en México. Pues fíjate que muchas veces pues ha llegado esta pregunta a mi persona, ¿no? Yo mismo preguntarme si es el momento de dar un paso más o no. Hace poquito también me preguntaron esta pregunta y bueno, uno nunca quiere cerrarse puertas, abrir, si es algo que gusta, que un entrenador siempre pretende seguir creciendo y algo más, pero pues te sientes también muy identificado con, como te dije, ¿no? Muy identificado aquí en el corazón con los colores de tu universidad, porque tú eso lo tienes que transmitir también y lo sientes y es algo así al que le estás también muy agradecido. Pero bueno, entiendo que todo en la vida son ciclos y que a veces pues, en algún momento llegará su tiempo, ¿no? No sé cuándo, no sé si se dará, si no se dará, pero nunca me cierro puertas. Coach, una pregunta a título personal. ¿Usted ha podido echarle el ojo a la Liga de Chihuahua, a sus jugadores? Para mí hay mucho material aquí en Chihuahua para selección, un Raúl Delgado, un Alex Garay, un Alan Olivas, muchos jugadores para no olvidar sus nombres. ¿Ha tenido la oportunidad de echarles el ojo, de poder a lo mejor en un futuro ver a estos jugadores en una selección? Hay muchos jugadores que tienen, está su nombre puesto en una lista larga de como posibles preseleccionados nacionales. Sí. Coach, ya para terminar, ¿qué tan importante son las ligas de desarrollo, no tanto como universitarias, sino juveniles a nivel de México? Recordemos que pues aquí en Chihuahua está la Liga Sub-17 de MEVA, está la Liga Sub-18 ahí que está mi amigo Paco Ortiz. ¿Qué tan importantes son estos procesos, estos programas de desarrollo de básquetbol, donde sabemos que han sido exitosos, donde muestra de ello es que está ahí mi amigo Héctor jugando para usted? Y pues, ¿qué tan importante es que se siga desarrollando básquetbol a categorías juveniles e infantiles? Pues creo que estás dando la respuesta, ¿no? Creo que son súper importantísimos. El propio nombre, Liga de Desarrollo, Liga de Formación, y acabas de decir, ¿no? Hay muchos jugadores que de ahí han salido, Jesús Vázquez, Héctor Ramos, que los tengo conmigo trabajando. Grandes personas, grandes jugadores de baloncesto, y creo que es una labor tremenda la que se está realizando por dos motivos, ¿no? Uno, porque les abres la puerta para que a través de una destreza deportiva, en este caso el básquetbol, puedan optar a tener una beca y sacar sus estudios en una universidad, ¿no? De prestigio o en cualquier universidad. Y otra, porque nunca se sabe, no se sabe qué jugador va a poder llegar a lo mejor a su sueño, jugar al profesional, y por qué no también a las ligas, a la selección mayor, ¿no? Qué jugador va a poder salir y salió de la Liga U18, de un colegio, de cualquier lado, ¿no? Entonces, es una labor tremenda de los entrenadores, de los que organizan las ligas y que deben de seguir creyendo, porque les cambia las vidas para los jóvenes. Como te digo, lo primero, a lo mejor el primer paso puede ser que los beque una universidad y que a través de su disciplina deportiva, pues se formen como profesionistas, ¿no? Y por qué no aquellos que tengan destrezas puedan llegar a baloncesto profesional o a la selección nacional mayor. Coach, ya para terminar, un mensaje que usted le pueda dar a los niños, a los jóvenes, a los entrenadores en México. Bueno, pues voy a dar varios mensajes. Lo primero, a los entrenadores, intentar motivarlos. Yo creo que puedo servir de ejemplo en algunas cosas, no porque yo sea perfecto, no vamos a Sergio Molina, sino vamos a la figura de que un entrenador de universitario ha podido llegar a la selección nacional.
mayor. Entonces, cualquier entrenador, ya sea de un colegio o de una institución educativa, no hace falta que sea de un equipo profesional para poder llegar si reúnes el perfil que requiera la federación o un equipo profesional en ese momento, ¿no? Si estás preparado, si reúnes ese perfil que están buscando específicamente para ese momento, época, etcétera. Entonces, animarlos a seguir trabajando, a seguir preparándose lo máximo posible, a trabajar con pasión, ilusión y transmitirla, independientemente, yo esto muchas veces lo he hablado, no importa lo que ganes, si tienes 2 trabajos y aparte el baloncesto, eres entrenador de básquet y este es tu tercer trabajo, entrégate al 100, fórmate, preocúpate por dar lo mejor, porque al final lo que más te llena es esto, si no, no lo harías, ¿no? Ser entrenador de baloncesto. Entonces, trabaja con pasión, fórmate, cree en ti mismo y entrégate, o sea, entrégate hacia ti y para los demás. Eso para los entrenadores de formación. Los entrenadores profesionales, pues que sigamos, o los entrenadores que estamos unos pasos adelante en otra etapa, que sigamos trabajando, sigamos formándonos y que no nos olvidemos que trabajamos con personas. Y para los jóvenes, que lo primero, y les quiero decir esto, primero humildad, tenemos que tener todos mucha humildad para poder recibir, para poder escuchar, para poder crecer. Y después mucho sacrificio, mucha disciplina. Hoy en día no estamos acostumbrados o no estamos tan acostumbrados como en otros procesos o en otros tiempos al trabajo duro, a la disciplina o al sacrificio. Y aunque el deporte evoluciona, aunque todo esto va creciendo, pero hay unos pilares básicos que el deporte necesita y necesita de ese trabajo extra, de esa humildad, de esa disciplina, de esa entrega, para poder llegar al tope que podamos llegar como deportistas. Y que lo trabajen con pasión, y que crean, que disfruten lo que hacen, ¿no? Para todos los jóvenes y las jóvenes que hacen básquet. Y para el deportista, un mensaje también para el deportista ya profesional o el deportista más hecho, recuerden que ellos son los espejos de muchos jóvenes y que tienen una responsabilidad muy grande, no solo con ellos mismos o con su deporte, sino también con todos los que vienen detrás, porque van a querer ser como ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues todo esto desde siempre, pues desde la humildad y desde el compañerismo de alguien que pertenece a la familia del básquet y que también está dispuesto a recibir miles de consejos, ¿no? Nada más, Lalo. Coach, sería todo de mi parte. Agradecerle de nuevo por aceptar la invitación, por estar platicando un rato de básquetbol. Y bueno, realmente se lo digo, yo pensé que nunca me iba a contestar, yo pensé que no, que ni mi mensaje iba a leer, lo veía como algo imposible, pero me da mucho gusto haber conversado con usted. No, al contrario, que va, para nada, Lalo. De verdad es un placer hablar un ratito de baloncesto. Unas disculpas también porque en estos nuevos tiempos y con niñas pequeñas que tienes que estar conectada virtualmente a la escuela, el trabajo, tu equipo, llevarlo seguimiento online, es un poco difícil, pero de verdad muchas gracias. Al contrario, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de todos los que nos están viendo y agradecerles, ¿no? Intentar que cada uno desde nuestra parcela intentemos sumar por beneficio de nuestro deporte que es el básquetbol. Muchas gracias, coach. Le mando un saludo hasta Pachuca y espero verlo pronto. Gracias, igualmente. Un abrazo.